Hola a todos y bienvenidos al valor de la pregunta. En el día de hoy vamos con ese siguiente vídeo de selectividad y hoy vamos a tratar algo que creo que es muy importante y no solemos hacer, que es comparar planes de estudio, ¿vale? Hemos cogido dos ejemplos, los vamos a comparar entre ellos y veremos cómo en uno de los casos ambas opciones divergen mucho de lo que podría parecer, mientras en el otro son más parecidas de lo que queremos, ¿vale? En esta primera comparativa vamos a analizar el grado en química con el grado en ingeniería química. Ya os aviso que más allá de que en el nombre aparece la palabra química, son muy diferentes, ¿vale? En primer lugar, lo que nos tenemos que plantear es si nosotros tenemos un perfil más científico, en un principio enfocado a ese trabajo de laboratorio, a ese trabajo de investigación, o tenemos un perfil más de ingeniería, ¿vale? Ese trabajo más enfocado a plantas industriales, a conducción de flujo por válvulas y demás, ¿no? En el grado en química, nuestro primer objetivo será trabajar en un laboratorio. Como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros nos vamos a poder dedicar a muchas cosas, ¿vale? No sabemos dónde vamos a acabar, pero sí que tenemos una primera idea de dónde queremos empezar. Luego, cuando entremos en los distintos sectores, descubriremos otro tipo de empleos, otro tipo de trabajo que puede ser que nos atraigan más, ¿no? Pero en un principio el grado en química podría estar destinado perfectamente a trabajar en un laboratorio, realizando mezclas o haciendo pruebas de distintos tipos, ¿no? Podríamos trabajar para realizar fertilizantes, para realizar champús, para realizar esmalte de uñas, en plantas de desarrollo de biocombustible. También un trabajo que es muy común en ingeniería química sería, por ejemplo, el profesorado, ¿no? Pero sí que vamos a tener un chip de ser científicos, ¿vale? Luego lo veremos, pero sí que vamos a tener muchas asignaturas orientadas a la química, ¿vale? Una química que hasta ahora, si estáis en primero o segundo de bachillerato, prácticamente ni os imagináis el típico de química que se puede llegar a estudiar, ¿vale? Por otro lado, tenemos la ingeniería química. Aquí es importante ver que antes de la palabra química aparece la palabra ingeniería. ¿Y por qué? Porque esto está destinado más al desarrollo de plantas industriales, trabajo en centros de refinería y ese tipo de empleos, ¿no? Vamos a tener un chip, o vamos a tener una capacidad de pensamiento más enfocada a lo que vienen siendo las ingenierías y no tanto a ese trabajo de laboratorio, sino que lo que queremos es cómo aplicar o cómo distribuir esos procesos, ¿no? Y aquí vamos a tener muchas asignaturas de mecánica de fluidos, de termodinámica, diseño de plantas, todo esto, aunque no sepáis lo que es mecánica de fluidos, termodinámica, así son las derivadas de la física, ¿vale? Aquí podemos ver los planes de estudio, no me voy a parar mucho, ¿vale? Podéis parar el vídeo si queréis verlo más en detalle, pero bueno, en primero de química, pues tenemos física, tenemos química, matemática, biología, estos son asignaturas que nos vienen a sonar más, ¿vale? Mientras que en ingeniería química, aquí aparece una informática, que no va a estar en química. Aquí aparece una gestión básica de la empresa, que no va a estar en química, y vemos que ya en primero, aunque sí que tenemos física en ambos sentidos o matemáticas en ambos grados, sí que sí tienen cierta divergencia, ¿no? Si ya nos vamos a segundo o a tercero de carrera, vemos que en tercero de carrera básicamente todas las asignaturas empiezan por química, ya sea química analítica, química física, química inorgánica y todas las derivadas de la química, mientras que aquí ya empezamos con reactores químicos, con teoría de máquinas y mecanismos, que vuelve a ser una derivada de la física, ¿no? E ingeniería ambiental, aquí vemos que no tiene mucho que ver, ¿no? Si analizamos las similitudes y divergencias de los cursos, vemos que en primero de carrera tenemos una similitud bastante alta del 80%, ¿vale? Ya que la base sí que es una base más enfocada a matemáticas, física y química, pero que rápidamente en segundo de carrera no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? La similitud podría estar en torno al 40% de ambas carreras, por lo que el primer año sí que más o menos vamos a estar cómodos, pero rápidamente en segundo nos vamos a dar cuenta si queríamos la otra opción en lugar de la que estamos realizando, ¿no?
Aquí tenemos una pequeña tabla en la que intentamos englobar, aunque no es sencillo, pero todas las asignaturas de los grados universitarios en química, ingeniería, física o laboratorio, ¿no? Vemos que las relacionadas con la química, ya sea orgánica, inorgánica o demás, en el grado en química son el 60% de las asignaturas, mientras que en el grado de ingeniería química son el 15%. Es decir, si eres una persona que le gusta mucho la química, en ingeniería química vas a ver muy poco, ¿vale? Si vemos las asignaturas relacionadas con fluidos, calor y demás, vemos que en química hay muy poquito, ese 5%, mientras que en el grado de ingeniería química tenemos un 50%. Es decir, si tienes un perfil más matemático, más de física, de dibujo técnico, de ese tipo de perfil, ¿no? Pues está claro que en el grado de ingeniería química vas a tener una aportación de ese tipo de materias mucho más alta, ¿no? Si solo nos centramos en física y matemáticas, sí que tenemos cierta similitud, y el laboratorio, pues en grado en química sería el doble, ¿no? Como conclusión os diría que en primera instancia lo que tenéis que pensar es si básicamente queréis tener en principio al inicio de vuestra carrera un perfil enfocado al laboratorio o un perfil enfocado a la ingeniería, ¿vale? Si es ingeniería enfocada a plantas, pues lo tenéis claro. Si es enfocado al laboratorio, pues también lo tenéis claro. Si no lo tenéis muy claro, tenéis que enfocaros en investigar bien de qué van esas asignaturas que no entendéis. Vais a leer muchos títulos que no sabéis de qué va, pero hoy día, con toda la información que tenemos en internet, sí que podéis indagar bastante y descubrir de qué trata, ¿no? Y ojo aquí, y tened mucho cuidado si la física o en su defecto la química no son vuestras mejores amigas. En el caso en el que la química no sea vuestra mejor amiga, no es vuestro grado, y si la física no es vuestra mejor amiga, ingeniería química no es para nada la mejor opción. Vamos ahora con la segunda comparativa, en este caso dos clásicos de la rama de ciencias sociales, que es ADE versus economía, ¿no? Aquí vamos a ver cómo el panorama cambia con respecto al caso anterior, ya que evidentemente he cogido una pareja que sí, que podrían ser la puerta trasera de la otra, ¿no? En ADE, en este caso vamos a analizar primero ADE. En ADE vamos a dedicarnos a la gestión de empresas, ¿vale? En esa gestión de empresas nosotros lo que queremos es que la empresa para la que trabajamos o creamos sea lo más eficiente posible, nuestros empleados estén contentos, nuestro producto se pueda vender, y vamos a buscar, nuestro objetivo será que esa empresa funcione lo mejor posible, ¿vale? Vamos a tener muchas asignaturas, pues de contabilidad, de dirección estratégica, de marketing, de recursos humanos y de ese tipo, ¿no? Si nos vamos a economía, aquí lo que vamos a intentar es entender el sector para el que estamos trabajando. Es decir, mientras que si monto una empresa de zapatillas, voy a buscar que mi empresa vaya lo mejor posible, que mis empleados estén contentos y demás. En economía, lo que voy a buscar es cómo está el mercado de zapatillas, cuánto podrían costar esas zapatillas, si las puedo vender al extranjero y ese tipo de negocios, ¿no? Si vemos un poco las comparativas de los planes de estudio, aquí vemos, y si empezamos a leer introducción a la economía, están los dos, matemáticas para la empresa 1 y 2 están los dos, contabilidad financiera vuelve a estar en ambos, fundamento de la administración de empresa, vale, aquí solo lo tenemos en ADE, pero vemos que de nuevo coincide estadística, de nuevo coincide microeconomía, y además es que aquí no tenemos que pensar si son iguales o no, puesto que es que se llaman igual. O sea, es que no tenemos que investigar a ver si con nombres distintos lo que hay debajo es igual, ¿vale? Directamente tienen el mismo nombre. Si nos vamos a segundo, vemos que también coinciden bastante. Aquí tenemos estadísticas 2 y 3, mientras que aquí solo tendríamos estadística 2. Aquí ya sí que entramos en derecho mercantil, organización del trabajo, mientras que aquí ya empezamos a tener más cierta estructura económica, ¿no? Aquí podéis ver las asignaturas de tercero y cuarto, ya es lógico que diverjan bastante. Si queréis, como os he comentado antes, lo paráis y lo miráis en detalle, aunque es algo que está en internet al alcance de todos, ¿vale? Si comparamos el mismo gráfico, vemos que donde antes teníamos un 80% de similaridad el primer año, aquí tenemos un 90%, ¿vale? Esto es muy positivo. ¿Y por qué digo que es muy positivo? Porque si alguien quería estudiar ADE
y no ha podido entrar en ADE y economía ese año tiene una nota inferior, perfectamente podéis estudiar el primer año en economía y luego pedir un traslado de expediente, ¿vale? Vuestro primer año es prácticamente el mismo, os van a convalidar el 90 o el 100% del año y no tenéis eso que se suele llamar a perder un año, ¿no? No tenéis que tener ese miedo, puesto que perfectamente en el primer año es un grado puente entre ambos. Pero es que si vemos la similitud entre ambas carreras en segundo curso es del 60%, es decir, que es que hasta en segundo curso, habiendo estudiado 2 años, me van a convalidar entre 1,5 y 2 años. Es decir, hasta en segundo curso yo puedo darme cuenta que quizás he cogido la dirección equivocada, pero no es un error garrafal, ¿vale? Mientras que antes veíamos que en el segundo curso ya teníamos una paridad solo del 40%, es decir, tendríamos más disparidad que paridad, ¿no? Incluso en tercero seguimos con el 20, ya evidentemente en cuarto pues nada que ver una con la otra, ¿no? Si vamos un poco a la clasificación por áreas un poco más globales, vemos que en gestión y empresa, pues en ADE tendríamos el 50, mientras que en economía tendríamos el 5. Aquí vendría esos tercero y cuarto curso, ¿no? Pero en contabilidad y finanzas, por ejemplo, sería un 20-15, muy similar. Matemáticas y estadística un 15-35, ¿vale? Aquí sí que podemos ver que ambas son bastante equivalentes, sobre todo al principio, ¿no? Aquí lo que tenemos que pensar es si nuestra carrera la queremos enfocada más a esa economía global de mercado, a esos análisis de los mercados, cómo funciona, incluso mercados financieros, si nos interesa, o si por el contrario queremos dedicarnos más a la parte de marketing, a la parte de gestión de personal, a la parte de gestión de empresa pequeña, ¿no? Ojo aquí que sí que tenéis que tener mucho cuidado, que si estáis buscando huir de las matemáticas, ojo con la economía, ¿vale? Porque en tercero y cuarto sí que vais a tener bastante matemática, bastante estadística, entonces si lo que queréis es huir de matemáticas, pero os gusta el mundillo, quizás vuestra mejor opción sería ADE, ¿no? Como conclusiones globales, os diría que cuando miréis planes de estudio, tanto si buscáis de qué va la carrera que queréis estudiar, como si buscáis similaridades entre ambas, para las similaridades son muy útiles eso primer y segundo año, pero ojo, no os quedéis solo en el primer año, porque donde verdaderamente divergen las distintas carreras es en tercero, ¿vale? Os vais a dar cuenta que ingenierías que creáis iguales en tercero no tienen nada que ver, o al revés, ¿vale? Entonces no os quedéis nunca con el primer año de carrera, puesto que en primero todas las ingenierías son prácticamente iguales y no os va a dar igual, o sea, no vais a tener el mismo enfoque inicial en una que en otra, mientras que sí que vais a estudiar lo mismo, ¿vale? Entonces ir un poco más allá del primer año, ¿vale? Buscar ese filtro oculto en las carreras de ingeniería, economía y demás, pues si buscáis huir de la física, de la matemática, de la química, mirad en general cuál o qué asignaturas están más sobreponderadas en esos grados para intentar evitarlas, ¿vale? Si es otro tipo de asignatura, pues buscar esas asignaturas clave que identifiquen vuestro grado y mirad dónde están más sobreponderadas, ya sea porque os gusten y la elijáis, o porque no os guste o no se os dé bien y la queráis evitar, ¿no? Y luego es muy importante lo que hemos puesto aquí de la puerta trasera o aprovechar el grado pasarela. Como hemos comentado, por ejemplo, en ADE y en economía, el primer año es prácticamente igual. Las ingenierías, el primer año es prácticamente igual. Entonces, si queréis estudiar algo, pero no habéis conseguido la nota para acceder a ello, y sí que tenéis la nota para acceder a ese grado tan similar, aprovechadlo. Luego podéis pedir un traslado de expediente, no es algo que se lo concedan a todo el mundo, pero podéis intentarlo y es una nueva posibilidad o una nueva oportunidad que tenéis de hacer aquello que os gusta, ¿no? Sin más, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo de nuevo teórico enfocado a selectividad, es el tercero de la serie, aún nos queda otro. Me podéis contactar, podemos ver o podemos analizar la pareja que queráis. Hay muchas más que se parecen y os sorprendería, y hay otras parejas que pensaríais que son muy similares y realmente no tienen nada que ver, ¿no? Si os ha gustado el vídeo, dale a like, mandárselo a vuestro amigo, compártelo y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.